Muy bien, pues vamos a concluir con nuestra última parte de este tema que es Reported Speech y lo vamos a hacer con esta última parte, obviamente, que es acerca de las Reported Questions. Ya hemos visto comúnmente cuál es la forma en que nosotros vamos a transmitir la frase, ¿sí? Hacia otra persona, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a realizar cómo es que nosotros vamos a reportar una pregunta. Ya recuerden que lo vamos a hacer a través de nuestras propias palabras y va a ser hacia otra persona. Entonces, para ello, bueno, tenemos que identificar las preguntas, los tipos de preguntas que nosotros podemos, pues, transmitir. ¿Sí? Entonces, tenemos la primera, que es las WH questions. Recuerden, ya tuvimos una clase con este tema. Todos los WH questions, recuerden que son why, what, how, where, when, etc. Entonces, recuerden que siempre van al final. Y bueno, ahora en este caso vamos a utilizar el verbo asked, ¿sí? Al ser una pregunta, pues nosotros cuando nosotros vayamos a transmitir esa pregunta, recuerden que no va a ser decir, él me dijo, sino él me preguntó, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el verbo asked, que en sí, bueno, pues es preguntar. Entonces diríamos she asked y luego esta es la fórmula para hacer la parte indirecta, ¿sí? El reported speech en las reported questions. Tenemos el he asked me o he asked you, eso ya depende del complementario. Y luego tenemos pues cualquiera de estos que son los WH question, where, when, what, how y who y how, perdón. Y luego el sujeto, ¿sí? Más la forma verbal. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes, bueno, pues identifiquen cada uno de estos, pues, partes. Tenemos aquí la direct speech, que es, recuerden, la frase tal como se dice. Where do you live? Es una pregunta, ¿no? Entonces identificamos el tiempo primero. Estamos hablando en presente porque tenemos el uso del do, ¿sí? El auxiliar do. Entonces, por lo tanto, where do you live? ¿Dónde vives? Y la pregunta es afirmativa, ¿sí? Entonces, número uno, es en tiempo presente y la pregunta es de tipo afirmativa, ¿no? Te está preguntando, where do you live? Y aquí esta pregunta se hace en segunda persona, ¿sí? Te está preguntando, where do you live? Entonces, cuando la transmitamos, tenemos aquí ya el report de speech, la vamos a transmitir en primera persona, ¿sí? Porque, bueno, al preguntarte, where do you live? Te está diciendo, ¿dónde tú vives? Ahora, esa frase nosotros la vamos a transmitir desde nuestra perspectiva. Entonces, vamos a decir, él me preguntó dónde yo vivo. Entonces, aquí también va a haber un cambio en cuanto a los pronombres, ¿sí? Entonces, vean aquí report speech, vamos a utilizar he asked me, él me preguntó, y aquí está la fórmula. Vamos a poner siempre, después del asked me, el WH question, ¿sí? Que en este caso es where. Entonces, he asked me where y vamos a poner después el pronombre. Recuerden aquí la fórmula que nos decía where, when, what, who o how y luego el sujeto y luego la forma verbal. Entonces aquí tenemos el WH question, el pronombre y luego la forma verbal, que en este caso pues, es el verbo, ¿no? He asked me where I lived. Sí, esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar para convertir estas oraciones, ¿sí? El where, luego el pronombre y luego la forma verbal, que es lived. Recuerden, va a tener el mismo cambio porque la primera era presente, ahora de presente al reporte de speech recordemos que lo vamos a cambiar a tiempo pasado, de presente a pasado, de pasado a pasado, perfecto, ¿no? Entonces, where do you live? He asked me where I lived. Vean como aquí ya cambió el verbo en pasado porque, bueno, pues de presente, recuerden, vamos a pasar a pasado, ¿sí? Ahora vamos con el ejemplo de abajo. Tenemos otro ejemplo. Identificamos el direct speech, que es la frase why don't you speak English. Número uno, identificamos el tiempo verbal, está en presente porque tenemos el uso del don't. Y en este caso se va a cambiar un poco porque tenemos una forma negativa. Why don't? ¿Por qué no hablas inglés? Esa es la pregunta. Why don't you speak English? Ahora, ¿cómo lo vamos a reportar? He asked me, él me preguntó, recuerden, why, primero el WH question, luego el pronombre, why I, y en este caso al ser una pues forma negativa vamos a utilizar el auxiliar didn't. ¿Por qué didn't? Porque recuerden que el don't es de presente y el didn't es de pasado. Recuerden las conversiones de presente a pasado. Entonces,
He asked me why I didn't, ¿por qué no hablo inglés? Why I didn't speak English. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula para que nosotros podamos realizar nuestras reported questions. ¿Sí? Ahora vamos con el segundo tipo de reported questions, que son las yes y no questions. Y bueno, aquí tenemos la fórmula y bueno, lo de base es he, she, asked, ¿no? Él o ella me preguntó, ask me, y aquí vamos a utilizar el if, ¿sí? O el whether, que bueno, hay un error gramatical, le falta la, pero bueno, entonces va a ir al principio, he asked me, y luego el if o whether, y luego el sujeto, más la forma verbal, más la oración complemento, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo para que, bueno, pues lo vean. Tenemos aquí un ejemplo. ¿Cuáles son las yes y no question? Generalmente son las que empiezan con, bueno, pues los auxiliares do, did, will y, bueno, los demás auxiliares de tiempo, ¿no? To be con are o am o is. Recuerden, las anteriores fueron double question, las que empiezan con ese tipo de preguntas, y estas van a ir con los auxiliares. Generalmente son esas las yes y no question, las que empiezan con auxiliares did, will, are y do. Entonces tenemos aquí el direct speech, que es did you speak to John last night. Identificamos nuestra oración, tenemos que estamos hablando en tiempo pasado porque tenemos el uso del did. ¿Sí? Entonces al momento de ser pasado, de identificar pasado, vamos a pasar la oración a reported question a pasado participio, ¿no? Entonces tenemos did you speak to John last night. Recuerden que last night también va a tener un cambio. Ya tienen por ahí su tabla para que vayan pues siguiéndome. Entonces did you speak to John last night? She asked. Ella preguntó. Entonces tenemos el reported speech question. She asked me, y aquí vamos a utilizar primero el if, ¿sí? Vamos a poner el if en lugar de el auxiliar did, que en la direct speech se utiliza. Entonces tenemos she asked me if I had spoken to John the night before. Entonces vean cuál es el cambio de la pregunta did you speak. Vamos a quitar el did y vamos a poner el if. Entonces diríamos she asked me if, luego el pronombre I, y luego la forma verbal had spoken, y luego el complemento to John, y luego el adverbio the night before, ¿sí? Entonces así es como nosotros nos vamos a realizar estas reported questions con las yes y no questions. Ahora vamos con otro ejemplo. Tenemos aquí con el verbo to be. Entonces tenemos aquí he said to me, él me dijo, are you going to sing? ¿Vas a cantar? Ahora, ¿cuál es la forma del reported speech en question? She asked me if al principio, luego el pronombre I, y luego identificamos el tiempo, que es are you going to sing. Obviamente es en presente, va a cambiar a pasado. I was. ¿Cuál es el pasado de are? Pues was, ¿no? Was aware. Entonces if I was going to sing, ¿sí? Entonces así es como nosotros vamos a formar las reported questions, ¿sí? Y bueno, ya por último tenemos las órdenes, peticiones, propuestas, invitaciones y consejos se forman en inglés de la siguiente manera. Va a haber algunos ejemplos, algunas frases, las cuales son frases imperativas, es decir, que demandan una orden. Por ejemplo, cierra la puerta, siéntate, no te pares, guarda silencio. Entonces esas formas imperativas también las podemos reportar, ¿sí? Como diríamos, él me dijo que me sentara yo, o él me dijo que cerrara la puerta. Entonces tenemos para ello esta fórmula también, que es sujeto, verbo, y luego tenemos el not, luego el infinitivo, el to, el infinitivo y el complemento. Esta es la fórmula, pero bueno, vamos a ver el ejemplo para que pues lo entiendan. Entonces tenemos el sujeto, el número 1, she. Esa es la forma directa. She said, él dijo, don't open the door. Esa es la forma imperativa o el mandato que realizaron. Don't open the door. No abras la puerta, ¿sí? Entonces recuerden que entre comillas está lo que se dijo literalmente. Ahora, ¿cómo lo vamos a transmitir?
Aquí así vamos a utilizar los verbos said y told, ¿sí? Como queramos. She told me, él me dijo, y aquí vamos a utilizar el not. En lugar del don't, vean, tenemos aquí don't open the door. Cuando transmitamos esa frase, vamos a poner el not y vamos a olvidar del auxiliar. En este caso solamente vamos a poner el not. Entonces quedaría she told me not y luego va a ir el to, la preposición to. She told me not to open the door. Y open the door se queda igual. Entonces solo cambiaría el not y el to. Primero not, luego to y luego el mandato, que es open the door. ¿Sí? Tenemos aquí pues el verbo. Bueno, pues el verbo va a cambiar igual de said a told o viceversa. Así ya recuerden que aquí podemos utilizarlo libremente. She said don't open the door, la misma oración. She told me, él me dijo not to open the door. Así quedaría she told me not to open the door. Ese es el indirect speech. Muy bien. Y bueno, y aquí el complemento, bueno, pues digamos que nos va dando paso por paso los diferentes aspectos de la oración. Tenemos she told me y el complemento indirecto sería el me, ¿no? Entonces quedará igual. She told me not to open the door. Bueno, creo que ya queda un poco más claro y aquí recuerden que siempre va a cambiar igual los pronombres, ¿sí? Complementarios, me, you, him, her, it, us, them. Muy bien, entonces esto es algo un poquito ya más menos complejo. Y bueno, pues vamos a realizar ahora unos ejercicios en la plataforma en relación a este tema.